Olá, começa agora o programa Teorema aqui na UX TV, canal de identidade, parceira do canal Futura. Hoje vamos falar sobre literatura, a literatura de Jorge Luis Borges, a sua importância, as suas influências. Veja o tema do programa de hoje. O escritor argentino Jorge Luis Borges é um dos responsáveis pela influência pós-modernista na Europa. Poucas vezes a América Hispânica conseguiu ultrapassar o Atlântico e ser reconhecida no Velho Mundo. Por isso, o teorema de hoje pergunta: o que há de diferente na literatura de Borges para ter conseguido este feito? No programa de hoje recebemos a doutora Maria Kodama, que é presidente da Fundação Internacional Jorge Luis Borges e também viúva do Borges. Recebemos o professor Milton Bentancourt, professor do curso da docência, mestrado e doutorado em letras, bem-vindo, e Alicia Sisca, doutora em letras. Obrigado pela presença de vocês. Maria Kodama, muito obrigado pela presença. Eu queria que você falasse para nós, para começar a nossa conversa, sobre a Fundação Internacional Jorge Luis Borges. Ela existe desde 1988, né? Sí, fue cuando volví a Buenos Aires, entonces creé la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y, digamos, hace unos años también comenzamos con el Museo de Borges en la misma casa, que es la casa al lado de la cual Borges vivió durante unos años después de morir su padre. Entonces, bueno, ahí hacemos actos culturales, digamos, han ido personalidades que dan conferencias, como Beltroni, que fue el primer ministro de Italia, que fue cerca del centenario de Borges, gracias al cual pudimos hacer esa gran exposición que recorrió el mundo de homenaje a Borges en sus 100 años. Después estuvo, bueno, Héctor Bianchotti, Jaime Alarraqui, que son Ana María Barrenechea, que son los que introdujeron a Borges en los estudios de la Universidad de Buenos Aires, fueron profesores míos, y bueno, y estuvo también, entre otras personalidades, por supuesto, Saramago, dando una conferência. E tem museus, né? O que a gente pode encontrar do Borges? Tem edições dos primeiros livros? Claro, allí tenemos los dos números de la revista Mural Prisma, que Borges cuando volvió a Buenos Aires pegaba, eran hojas como de diario que pegaba por las paredes de la ciudad con poemas de amigos de él y de él también. Y hizo dos números que son inhallables. Y en la fundación tengo los dos, y lo más importante es uno de los cuales, el primer número, está dedicado a Guiraldes, que fue muy amigo del padre de Borges y de Borges. Obrigado. Bien. Milton, queria que você falasse um pouco sobre a importância de Jorge Luis Borges para a literatura. É muito aberta essa pergunta, mas vamos tentar conversar um pouco sobre isso. Mas conversamos, sem problema. Va a ficar medio extraño porque estando Maria Kodama aqui, lo que eu vou falar a continuação, eu quero que fique claro, eu venho dizendo isto desde que comecei a dar aula de literatura e hoje apenas repito. Borges é o autor que divide a história da literatura ocidental antes de e após de. Isso é porque, se bem ele, como todo autor, vai ter influências, a presença literária de Borges na história da literatura hispanoamericana y mundial, occidental, para hacer, es fundamental porque después de él nace una nueva literatura que tiene sus raíces nas opções literárias, estéticas, artísticas que Borges ofrece. Eu acredito, ensino que o realismo mágico, con sus características y sus autores, consigue llegar baseado en el fantástico de Borges. Eu sou de quienes acreditam que sem o fantástico de Borges não teríamos chegado da maneira que se chegou ao realismo mágico caribeño, por chamar de alguma maneira, com García Márquez e esta gente, Llosa incluso em algum aspecto. A presença na história literária de Jorge Luis Borges é absolutamente fundamental para entender o mundo estético, artístico e literário desde su aparición como autor hasta nuestros días, sin duda alguna. Sí,
siguiendo lo que dice el profesor, el doctor, lo importante, la gran importancia, digamos, en la parte, digamos, literaria de Borges, es que para la literatura española, dos fueron los grandes cambios que se producen y que llegan de América, ¿no es cierto? Con Darío, ¿no es cierto? Es un cambio dentro de la poesía, y con Borges, a mediados del siglo XX, es la revolución en lo que respecta a la estructura de la oración dentro de la lengua castellana. Es decir, eso es lo que reconocen los autores españoles, y hay toda una generación de autores españoles que cambiaron la estructura de la oración justamente en español debido a esa influencia de Borges. Y ese cambio, en el caso de Borges concretamente, se debe a que él va a introducir dentro de lo que es la estructura y la forma de expresión del español, una de, digamos, con lo que él también se crió desde su infancia, que es la concisión de la lengua inglesa, porque su abuela era inglesa, hablaba con él en inglés, leía en inglés, la mayor parte de la obra en la biblioteca de Borges, digamos, de las obras que leía, están en idioma inglés. Entonces él va a transformar la lengua española, la estructura de la lengua española, a través de esa concisión que él recibió a través de su enseñanza del inglés. Falar em inglês, já que a senhora está falando, você estudou, junto com o Borges, o inglês arcaico, né? Pelos cafés de Buenos Aires. ¿Qué lembranzas a señora tiene de esa época? Bueno, fue muy divertido. Yo tenía 16 años, entonces me divertía muchísimo encontrarme con Borges, que llegaba con los libros y el diccionario a los distintos bares que hay en Buenos Aires, y ahí estudiábamos el anglosajón o inglés antiguo. Y bueno, y esa era una de sus pasiones, y después digamos que continuamos estudiando el islandés, que él me decía es, y es verdad, es la lengua madre, como el latín para las lenguas romances, es la lengua madre para las lenguas nórdicas, ¿no? Obrigado. Alicia, a nova geração de brasileiros, alguns jovens ainda têm um pouco de resistência para ler nomes importantes da literatura brasileira. Essa nova geração de argentinos, ¿eles leen Borges tanto quanto os más antiguos? Sí, en Argentina leen Borges porque, bueno, es un autor que está en todos los programas de las universidades, y como dijeron tanto el doctor Milton como la señora María Kodama, no podemos dejar a nivel universitario la lectura de Borges afuera. De manera que como se da, lo leen, y además, si bien Borges es erudito, la erudición es natural, es propia, es real, es muy, como dijo la señora, conciso y transparente. Es decir, el discurso de Borges es transparente. Hay una falsa fama de un Borges cerrado, un Borges que alude a precisiones muy específicas, pero no es así. Y realmente hay lectores, y cuando se da a nivel, ya digo, de enseñanza universitaria, el alumno comprende y se manifiesta. Milton, estamos chegando no final do primeiro bloco. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco sobre o texto em si do Borges, a estrutura, a forma dele escrever, a estética. Quando você se enfrenta com um mestre da língua, tentar colocar isso em gavetas é quase impossível. Então, eu sou fã dos contos de Borges, por mais que Borges gostaria que todos nós fôssemos fãs da poesia de Borges. Mas a estrutura, tanto de um poema quanto de um conto, é a estrutura de alguém que, primeiro, tinha uma capacidade natural de escrita absurda, além do qual era profundamente cuidadoso nas correções antes de entregar esse material ao público. Essa correção faz com que cada palavra que o autor coloca ou não coloca tenha sua importância. Isso se vai observar muitíssimo nos poemas que Jorge Luis Borges publica. São poemas que são de uma precisão matemática, não sobra nada e também não falta nada. Isso é o trabalho minucioso de alguém que sabia o que estava fazendo. Esse é o trabalho do gênio, esse é o trabalho daquele que está
adelantándose, dando opções para a arte, assim como faz unos programas atrás, tuve o prazer de participar con el doctor Oscar Pujol, falábamos de Cervantes. Son esos seres que a historia da humanidade nos dá de presente y que nos colocan siempre con un paso adelante para hacia donde va caminhando o mundo intelectual. Maria Kodama, temos muita curiosidade para saber como é que era o processo criativo do Jorge Luis Borges. Bueno, la mayoría de los, por ejemplo, de los cuentos o de los poemas surgían de sus sueños. Él soñaba, tenía la suerte de recordarlos y entonces por la mañana anunciaba que iba a saber si el sueño servía para algo o no. Y según fuera, podía servir para un cuento o para un poema o desecharlo porque no servía para ninguna de las dos cosas. Una vez que tenía eso claro, él comenzaba, decía que lo fundamental para escribir un cuento era tener el principio y el final. El medio era fácilmente, digamos, obtenible, pero el principio y el final tenían que estar muy claros desde un comienzo. Y luego comenzaba a dictar. No era, digamos, un trabajo que él se imponía hacerlo todos los días a una misma hora, era según tuviera ganas. Así que había días que no escribía nada, había días que sí escribía, y lo que hacía siempre era una revisión de lo que ya había escrito, por supuesto dictado, y luego la corrección, infinitas correcciones en sus trabajos. Isso que eu ia perguntar, as correções, ele era muito minucioso. A senhora tinha que fazer muitas releituras para ele poder... Claro, sí, y era muy interesante, sobre todo en la época en que él veía que están sus manuscritos, ver la forma en que él trabajaba esos cambios de palabras en sus manuscritos, porque cuando uno ve eso es como si fuera un sistema matemático, hace distintos signos como crucecitas, estrellitas, y todo eso correspondía a cambios según él tenía en esa nomenclatura propia de esas palabras por algo diferente, más complejo, menos complejo. Así que era un largo proceso. Cuando veía, por supuesto, lo hacía él mismo, y después fue un largo proceso dictando y corrigiendo a través de sucesivos dictados esas páginas que dictaba. Então ele se inspirava muito nos seus sonhos, mas tinha uma hora predileta do dia para ele poder traduzir isso em literatura? Ou seja, ele preferia de manhã, de tarde, tinha algum período mais específico? En lo que respecta al sueño y al saber para qué servía, no, a veces inmediatamente se daba cuenta que eso podía servir para un cuento, y a veces tenía más tiempo, tomaba más tiempo para saber si era un cuento o un poema, y una vez que él tenía clara esa idea ya estaba. Obrigado. Alicia, queria que você falasse um pouco sobre a importância da literatura do Borges para a língua espanhola. Bueno, justamente su estilo conciso, condensado, tan profundo y con pocas palabras, enseña realmente a expresar la idea con sencillez. Creo, así como dijo Milton y también María, con respecto a la importancia de Borges en la literatura, en la lengua, la Real Academia Española, recién a finales del siglo XX y principios del XXI, se abrió a la riqueza del lenguaje de Hispanoamérica. Bueno, Borges fue un adelantado en ese sentido. Yo creo que fue una figura de peso para esta apertura que ha hecho últimamente, y cada vez va en progreso, la Real Academia Española de abrirse a los aportes que puede dar Hispanoamérica. Por eso el panhispanismo, los diccionarios de panhispánicos y la incorporación de vocablos en el diccionario de la Real Academia Española. Maria, Borges é conhecido fundamentalmente pelos seus contos, mas ele se percebia como poeta, né? Ele gostaria de ter sido lembrado muito mais como um poeta do que como um contista, né? É isso mesmo? Sí, él prefería ser recordado como poeta porque él consideraba que la poesía era la forma más alta de la escritura.
porque es algo así conciso, tiene que ser estéticamente perfecto, y él trataba de encontrar a través de la poesía justamente esa perfección que sabía que no podía alcanzar. Nadie puede alcanzar la perfección. A senhora tem com você ainda escritos inéditos que não foram publicados? A senhora tem alguma coisa guardada que talvez ainda vá ser publicada do Borges? Bueno, yo tengo dos textos que él dictó al final de su vida, uno sobre el libro de los muertos de Egipto y el otro es un argumento para una película, un film que le encargaron en Italia, el hijo de una actriz, Valentina Cortese, que fue a verlo y entonces le pidió, porque en ese momento había mucho problema con Venecia, estábamos en Venecia nosotros y él fue para decirle a Borges que Venecia estaba hundiéndose, que toda esa historia de los barcos que llegaban la estropeaba más. Entonces él escribió un argumento fantástico para esa obra que después, bueno, no pasó, no quedó en la nada. Newton, a gente sabe que as traduções, quando você traduz uma obra, você já perde muita qualidade, seja para qual língua for. No caso da literatura do Jorge Luis Borges, as traduções que nós temos em língua portuguesa, como é que você avalia a qualidade dessas traduções? En fin, con todo el respeto que se merece, cuando tú traduces una obra, estás escribiendo una obra nueva. Primer concepto, y María podría explicar muy bien eso, porque ella junto con Borges hicieron muchas traducciones. Segundo concepto, intentar hacer una traducción de un texto común es simplemente buscar la palabra que se adecua a esa opción. Tercer elemento, quando você quer fazer a tradução de um texto poético, é um universo absolutamente diferente. Qual é o problema? Soy dos que acredita que para conseguir uma tradução poética, você tem que conhecer não só a língua, sino o autor que você está traduzindo, para tentar buscar na língua a língua onde você está traduzindo, algum elemento que aproxime a esse elemento inicial da língua original do texto. Usando Borges, usando outro mestre da literatura, Kafka, conseguir um ambiente kafkiano em outra língua é trabalho que poucos consigam. Falando nisso, uma das melhores traduções da Metamorfosis foi realizada por Borges. ¿Por quê? Porque ele conhecia a língua original, conhecia o autor como poucos. E Kafka influenciou muito ele, né? Claro. E nesse conhecimento de vários elementos, aí ele está em condições de traduzir. Com essa introdução e com todo o respeito que se merecem os tradutores que conheço em Brasil da obra de Borges, eu diria que deixam muito a desejar, porque há alguns aspectos que não vi até hoje que se consigam. Primeiro, recriar o ambiente borgiano da obra. Segundo, algunas palabras que Borges trabaja y que, como estábamos falando, es hiper cuidadoso en buscar, da a sensação que pegaram um tradutor, buscaram a primeira entrada e colocaram como tradução. Às vezes, modificando diametralmente a ideia que Borges está apresentando no original. Terceiro, se você está traduzindo poesia, você tem que lembrar que tem rima, melodia, ritmo, acentuação, e tudo isso é quase impossível fazer em uma outra língua. Sim. Então, tradução é uma complicação. Às vezes é necessário porque eu não sei alemão, preciso que alguém me explique o que está. Agora, acho que seria muito melhor tentar dizer que o que estamos fazendo é tentar explicar o que o poema fala na sua língua original e não dizer que é uma tradução, porque é um pouco complexo. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do programa. Maria, eu queria que você nos contasse se você tem um livro, ou um conto, ou um poema preferido do Borges e por quê. Bueno, por ejemplo, un cuento preferido mío es Las ruinas circulares. Yo lo leí por primera vez cuando tenía 10, 11 años y leí la primera oración que dice: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche.
Y yo dije, ¿qué es esto? Y no paré hasta el final, no entendí nada. Pero yo sentí, y todavía sigue siendo mi cuento preferido, una intensidad como cuando escucho música o escuchaba música que me transmitía eso y de lo que yo no podía soltarme. Y mucho tiempo después, en una entrevista que le hizo Victoria Ocampo a Borges, Borges relató que ella le describe una foto que tiene para hacer un diálogo estaba haciendo un diálogo con él, y entonces él le dice que bueno, que si es así, esa foto, una escalera, un jardín, es donde él escribió Las ruinas circulares, y que nunca en su vida otro cuento u otra cosa que haya escrito él la vivió con la intensidad y la fuerza con que él escribió ese cuento. Y yo creo que esa intensidad y esa fuerza de su creación es lo que me tocó a mí, aunque yo no entendí nada y fui entendiéndolo mucho tiempo después, naturalmente, pero que me atrapou hasta el día de hoy. Tá certo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. Alicia, Milton, Maria, muito obrigado pela presença. Foi muito bom conversar sobre Jorge Luis Borges. Agradeço a você também que nos acompanhou. O programa Teorema fica por aqui. Até a próxima.